podcast. Más comunidad, menos ansiedad. Con Silvia Araya. Bueno, este tema es un tema que yo personalmente también estoy viviendo. Es un tema que es poco hablado, es un tema que es evadido, que es a veces hasta mal visto en la sociedad, porque tenemos una sociedad con creencias de que tenemos que ser productivos, productivas, siempre estar bien, positivos, haciendo cosas, ¿verdad? Y bueno, personalmente les cuento que he tenido varias personas que ya me han llegado a hablar de que están pasando por un duelo, que están pasando por una pérdida. Y como les decía, yo en lo personal, eh, el año antepasado murió una prima muy cercana mía de forma muy rápida. Y luego el año pasado, en, hace unos cuantos meses, murió una prima, otra prima mía. Con ella fue un proceso diferente y se los voy a comentar un poquito. Y este año se cumplen 10 años de que muere también de forma sorpresiva mi mejor amiga, que era como una hermana, crecimos juntas, eh, vivimos juntas en la universidad, bueno. Entonces, este es un tema que sí está muy cercano a mi corazón, a pesar de que tal vez ustedes me conocen más hablando de otros temas, me conocen de hablar de ansiedad, de hablar de ataques de pánico, de hablar de equidad de género, todas esas cosas, pero este es un tema que ha estado muy cerca mío y pienso que por algo es. A mí me gusta tomar las cosas que vienen a mi vida, me gusta tomarlas como que es para ayudarme a crecer y también porque yo puedo utilizarlo como una oportunidad para apoyar y ayudar a otras personas. Em, Duelo y pérdida pueden ser muchísimas cosas. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es muerte, ¿verdad? Muerte de un ser querido. Y no necesariamente. Entonces quiero comenzar desde ahí. Yo quiero comenzar con definiendo qué es un duelo y una pérdida, ¿verdad? Y tiene que ver con un cambio, tiene que ver con em, una muerte, pero no necesariamente muerte de un cuerpo, algo que termina, algo que cambia. Y eso nos provoca iniciar un proceso dentro de nosotros y nosotras. Eso es un duelo y una pérdida. Y puede ser de la pérdida de un trabajo, puede ser una mudanza, aunque sea algo positivo inclusive. Puede ser que yo me esté mudando, me esté moviendo a un lugar más grande, más bonito, pero igual es una pérdida. Igual hay un duelo por la casa anterior o el pueblo anterior, la ciudad anterior, el país anterior, inclusive el tener un hijo o una hija, el nacimiento de un bebé. Es a veces motivo también de duelo. Y a veces la gente eh, no se da el permiso o le cuesta entender o entenderse cuando pasa algo así, porque de repente es como, yo debería estar feliz, yo debería estar agradecida, porque esto está pasando en mi vida, porque me voy a ir a una casa más bonita o porque acaba de nacer mi bebé, pero de repente también siento como esta tristeza o siento como esta pérdida de que ya no soy la misma persona, especialmente tal vez para nosotras las mujeres, esa pérdida de la independencia a veces, eh, cuando vienen los hijos. Entonces, no necesariamente un duelo, como les decía, es muerte y algo negativo, no.
puede ocurrir mientras yo estoy viviendo una alegría muy grande y puede ocurrir mientras yo estoy sintiendo otro montón de cosas al mismo tiempo. Nosotros somos seres de muchas partes y yo puedo estar sintiendo alegría, emoción y al mismo tiempo puedo estar sintiendo tristeza y pérdida. Em, entonces, primero comenzar desde ahí, que estamos partiendo de que pérdidas y duelo puede ocurrir por muchas cosas. Puede ocurrir hasta por un cambio en la identidad, en mi profesión, la manera en la que veo el mundo. Puede ser que un proyecto termine y eso me genera una pérdida, un duelo, porque yo había depositado ahí ilusiones, tiempo, energía, lo que sea, ¿verdad? Entonces tratemos de no catalogarlo y ponerlo en un cuadrito. Y yo creo que ese es como el tema que yo quiero que se lleven hoy. Es que esto no lo podemos poner en una cajita, ¿verdad? No podemos decir esto sí es duelo y esto no es duelo. O esto sí es pérdida y esto no es pérdida. Y entonces no tenemos derecho a llorar por eso, porque eso no, o sea, eso no es nada, como dice a veces la gente, eso no es nada. Y tal vez sí es mucho para mí, ¿ok? Entonces, ya que partimos del hecho de que no hay una cosa establecida de qué puede ser un duelo y qué puede ser una pérdida, depende de lo que significa para mí y depende de lo que yo deposité en esa idea, esa creencia, esa persona, ese lugar. De ahí depende y por lo tanto no me puedo juzgar por lo que sea que yo voy a atravesar o que yo voy a vivir a raíz de ese cambio. ¿Ok? Una vez que ya aceptamos, ok, sí, esto me está doliendo, esto es una transición, esto es un cambio significativo en mi vida y a veces inclusive como el darse cuenta de, uy, esto como que me está llegando más de lo que yo pensé, ¿verdad? O si es un cambio evidente, como lo hablábamos, una muerte. Aquí la teoría nos habla de que iniciamos lo que se llama el ciclo del duelo y tiene unas etapas. Entonces la teoría nos dice, primero vamos a tener el shock, ¿verdad? Cuando nos dicen la noticia o nos dicen te vamos a mover a otro departamento o ya no vas a trabajar aquí o pasó esto o qué sé yo, ¿verdad? Luego viene la negación, no, esto no está pasando, esto no puede ser así, no me pueden despedir o esta persona no puede ser que ella no esté aquí o este divorcio, esta separación, o no puede ser que te vayas a ir de la casa, ¿verdad? Esa es la negación, no. Y luego dice, la teoría viene el enojo, y luego viene ahí como la negociación, y luego la aceptación, y listo. Y yo les vengo a decir, sí, vamos a explorar todas esas etapas, pero lo primero, antes de que exploremos esas etapas, es que sepan que no es lineal. Y esa fue una de las primeras lecciones que yo personalmente me di cuenta al pasar por un duelo en mi vida. Era que no era lineal, que la teoría me había dicho etapa uno, etapa 2, etapa 3, etapa 4 y etapa 5. Y yo, cuando ya me vi metida en las etapas, me di cuenta que no había orden y que yo hacía así, chum, 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 atrás, adelante, arriba, abajo, a veces dos etapas al mismo tiempo. A veces ninguna, a veces brincaba del inicio al final y del final al medio. No hay un orden. Y esto es muy importante, por eso les decía, no metamos el duelo en una cajita, de ninguna manera, porque si no, nos estamos juzgando, nos estamos condicionando y nos estamos forzando. Y parte del duelo es dejarlo fluir, lo vamos a ver en un momentito. Entonces, primero, desechemos la idea de que aquí hay una línea y de que aquí hay un proceso y así es, y además todos lo llevamos igual y todos vamos en el mismo orden. No, desechemos esa imagen totalmente. Ahora que soltamos eso, vamos a ver las etapas. Como les decía, hay
un shock o una primera instancia donde viene la noticia o viene el darse cuenta o termina el proyecto, lo que sea, ¿verdad? Y ahí en ese shock, de nuevo, pueden ser unos minutos, puede ser un día, puede ser una semana. Y está bien. Yo puedo estar todavía como diciendo, esto pasó, en serio pasó. Y es parte del proceso. Mucho también es de cómo se dice la noticia y este es otro tema que podemos ver en otro día si quieren. Pero bueno, una vez que ya estamos como, ok, procesando un poquito más, viene a veces, por eso les decía, no necesariamente todas las etapas también se tienen que cumplir. Nos hablan de la negación. Entonces, en la negación, en realidad es un proceso de protección de nuestro sistema, donde nuestro sistema todavía está procesando y puede ser que diga, no, esto no es cierto, no puede ser así, no, esa persona no murió, no le pasó esto, o no puede ser que mi matrimonio terminó, o que mi hijo se fue, o que mi perrito o mi gatito, lo que ustedes quieran. La negación es un proceso de protección de nuestro sistema y no tiene nada de malo. El problema es cuando tal vez se incrementa por mucho tiempo. Entonces, si ya la persona tiene un año, igual, no estoy diciendo que esos son los parámetros, ¿verdad? Pero ponemos un ejemplo. Un año de estar en negación, ahí tal vez sí hay que ayudarle un poquito a esa persona, ¿sí? Pero de igual manera, yo puedo estar en negación un día, una semana, un mes, y también depende del tamaño del duelo, del golpe, de la intensidad del proceso que estoy viviendo. ¿Ok? Y como yo les decía, yo me he visto a veces moviéndome entre las otras etapas y de repente me doy cuenta un día que otra vez estoy en negación y digo, no, no puede ser posible que mi prima, no, ¿cómo va a ser? Seguro está como de vacaciones. En un día de estos hablamos, un día de estos la llamo y de repente caigo otra vez en aceptación y digo, no, sí, es cierto, ¿verdad? Entonces, tampoco quiero que pensemos que porque de repente estuve un momentito en negación quiere decir que estoy mal, que me regresé, que algo aquí no está bien, no, es parte de, ¿ok? Hay otra etapa que es el enojo. Igual es una forma de protección, es una forma en que el sistema está tratando de procesar y tratando de ayudarse con el dolor y la herida que acaba de abrir esta pérdida. Entonces, a veces escuchamos que la gente se enoja con la vida o se enoja con Dios o se enojan con la persona, hasta con la persona que se murió. ¿Por qué? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué tal cosa, verdad? Eso es parte del proceso y es natural. Ese enojo tiene que ver, como les decía, con esa protección que nuestras partes internas están creando para mantenernos en el proceso. El enojo no es malo. El enojo tiene una reputación mala, pero en realidad no es malo. En realidad es un proceso de vida. El enojo nos mantiene con vida. Si ustedes se ponen a pensar, cuando un animalito se necesita defender, ¿cómo se defiende? Con enojo. Saca los dientes, saca las uñas. El enojo es una energía de vida. Entonces, no lo veamos de mala manera. Y si una persona a nuestro alrededor está pasando por un duelo y se enoja con el muerto, no lo regañemos. Entendamos que está pasando por esta etapa, por este dolor y necesita procesarlo de esa manera. Y entonces más bien es bueno ayudar a ver cómo hago para redirigir ese dolor, ese enojo, perdón. Porque el enojo en sí no es malo, el enojo tal vez es negativo o no es sano cuando yo lo dirijo hacia mí o hacia otras personas. Ahí sí.
Pero si yo logro dirigir el enojo de una manera positiva, de una manera saludable, ya sea, no sé, gritando, me voy al carro y me encierro y grito ahí, o yo, por ejemplo, agarro almohadas y me las pongo así en la cara y le grito a la almohada o la agarro a golpe. A la almohada no le duele, ni al colchón, se los aseguro, no les duele, para eso están. O hay veces que también así romper papeles, romper papeles. Eso ayuda muchísimo para sacar el enojo. El enojo tiene que moverse. Si lo tapamos o si lo tratamos de negar, si lo tratamos como no sé, de, de, de reprochar, de juzgar, eso nos va a causar todavía más dolor. Entonces, si aparece el dolor, que no necesariamente siempre aparece, como les decía, todas estas etapas no son obligatorias, pero si aparece, no tiene nada de malo. Tratemos de no juzgarnos y tratemos de buscar maneras en que yo puedo redirigir ese enojo. A veces también hay una etapa que se llama la negociación. Y la negociación es cuando entonces yo digo, bueno, ok, tal vez si yo soy muy buena, entonces podemos arreglar este problema en nuestra relación. O si yo oro mucho, rezo mucho, 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 entonces Dios va a sanar a esta persona o la va a revivir inclusive. O si yo dejo de comer por 3 días, entonces me van a dar la buena noticia en el trabajo de que ya no me van a despedir, qué sé yo. La mente y las partes internas pueden crear aquí su propia fantasía para tratar igual de procesar y de volver a veces al estado anterior, porque en el estado anterior yo estaba bien, estaba tranquila en mi trabajo, por poner el ejemplo del trabajo, yo estaba tranquila, estaba bien, ese era un trabajo que yo conocía, que yo sabía cómo hacerlo. Y de repente ahora en este puesto nuevo no me siento bien. Entonces empiezo a negociar en mi cabeza formas para ver cómo regreso a ese estado anterior. Eso es natural. Estamos tratando de sentirnos bien. Entonces esta etapa también a veces sale y es parte y es natural. De nuevo, si se convierte en algo muy extremo, ahí sí hay que tal vez buscar ayuda o alguien que nos apoye, porque si ya yo dejé de comer por mucho tiempo o estoy dejando de hacer algo o estoy haciendo algo que no es saludable para mí, entonces es bueno en ese sentido buscar ayuda. Y la teoría dice que al final de todo esto deberíamos llegar a la aceptación de lo que sucedió, a la aceptación de lo que fue. Y bueno, como yo les decía al inicio, no necesariamente es así, de que yo voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y al final, ¡pum!, llegó la aceptación. Es un camino único para cada persona. Y a veces inclusive yo he tenido momentos de aceptación muy al inicio de un proceso de duelo y de repente me enojo y después tengo un poco de negación y después me da negación otra vez y después entro en shock y después otra vez lo acepto y puede verse así perfectamente. Yo puedo brincar y saltar de una a otra. Es parte de... Y también hay gente que pregunta, bueno, ¿y cuánto hay que durar en cada etapa? ¿Cuánto es? No hay una medida, porque cada uno de nosotros es diferente y cada duelo es diferente. Entonces aquí voy a traer el ejemplo que les tenía de mis dos primas. La prima que murió hace 2 años fue una cosa muy rápida, muy sorpresiva. Entonces mi sistema ha tenido un poquito más de dificultad a la hora de hacer ese duelo en particular. Sin embargo, con la segunda prima, que murió hace unos cuantos meses apenas, ella tenía un diagnóstico de hace muchos años y hubo una preparación. Entonces, ya sabíamos lo que iba a pasar. De hecho, hicimos todo un proceso, ella y yo, de despedida.
de momentos en los que estuvimos juntas, hablamos, eh, hubo mucha sinceridad, mucha apertura. Entonces, es muy curioso para mí ver que los dos procesos de duelo se han movido de manera muy diferente. Y uno pensaría, igual, desde la teoría, ah, claro, el duelo que está más atrás, ese duelo es el que está más sano y el que está más fresco es el que está más abierto, por decirlo así, o más doloroso. Y no necesariamente, yo me he dado cuenta que para mí es más dificultoso el otro duelo, el más viejito, por decirlo así, por la manera en la que se dio, porque no hubo un proceso de mi sistema anterior a... Y en este otro me he sentido más en paz, más tranquila, aunque sí hay dolor, por supuesto, y sí han habido momentos donde eh, llegan emociones fuertes, pero he notado cómo se han movido de manera muy diferente. Y por eso les decía, tiene que ver a veces con las circunstancias de cómo se dio la situación, cómo nos dieron la noticia, si hubo una preparación de mi parte, de mi sistema, si yo tuve apoyo o no tuve apoyo en ese momento. Esto también es muy importante. Si yo estuve sola durante ese momento o si yo tuve ayuda, tuve amigas, seres queridos que estuvieron ahí conmigo, eso cambia muchísimo la manera en la que procesamos lo que pasa. Si yo me he podido expresar y he podido desahogarme o si me lo he tenido que guardar, todo eso cambia mucho estas etapas que hemos hablado. Em, Entonces, por eso les decía, no lo pongamos en un cuadrito, en una vasijita así de que tiene que ser verse de cierta manera, porque no, cada quien y cada duelo es diferente. Ahora la pregunta del millón que todo el mundo creo que se debe estar preguntando, ¿cómo hago un duelo? ¿Cómo se hace el duelo? ¿Cómo se sana? ¿Qué tengo que hacer? Y la verdad es que se hace lo que se puede. No hay una fórmula, no hay una receta y no hay un tiempo. Y esto es algo que me preguntan muy seguido. Bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo yo ya voy a volver a la normalidad? Ya me voy a sentir otra vez como yo. Ya voy a sonreír. Ya voy a... No hay una medida de tiempo. No puedo decir 3 meses o 3 años o, porque solo fue un noviazgo, entonces esos son 3 meses. Si hubiera sido un matrimonio, son 3 años. No. No hay una medida. Eso lo transita cada uno, cada una de nosotras. Lo importante es saber que no tenemos que hacerlo solos y solas. Eso es lo más importante. El duelo se vive. No hay otra manera. Hay que pasar a través. Si tratamos de saltarnos, si tratamos de irnos por un ladito, si tratamos de buscar un atajo, ¿qué va a pasar? Que esa etapa en la que estamos o esa parte de nosotros se queda ahí guardadita y luego en algún momento de nuestra vida puede ser que salga o puede ser que nos encontremos de nuevo con esa herida para sanarla. Y puede ser años después, muchísimos años después. Es cierto que a veces no tenemos las herramientas y los recursos para poder hacer un duelo en su momento. Eso es cierto. Y nuestro sistema y nuestro cerebro y nuestro cuerpo es muy sabio. Y lo que hacen es que agarran eso, lo guardan, como que lo congelan por ahí. Y luego más adelante en la vida sale porque ya nuestro cuerpo sabe y nuestra mente sabe que estamos listos y listas para procesarlo. Y tal vez estamos procesando cosas 50 años después, 20 años después, que tal vez era como, ay, pero ¿por qué otra vez salió esto? Y otra vez estoy hablando aquí de mi ex esposo, o aquí salió otra vez cuando yo me fui para no sé dónde, porque tal vez ya en ese momento el sistema sabe que puede hacerlo y se abre. Y eso en realidad es muy positivo. Entonces, si no tenemos los recursos, si no tenemos la forma, está bien esperar.
Pero si podemos buscar la manera, lo ideal es pasar el duelo con todo lo que traiga. Y yo sé que eso es muy difícil a veces, porque significa sentir muchas emociones que no son fáciles de vivir, que son dolorosas, que son incómodas. Significa realmente vivir el dolor, la separación, la tristeza, eh, la falta. Y algo que a mí me ayuda muchísimo es reconocer esas emociones, darles un lugar, aceptarlas y decir, hoy me siento triste porque soñé con mi prima anoche y hoy como que siento esa energía durante el día y me siento como un poquito más, como decimos en mi país, baja de pilas. Hoy me siento baja de energía y me doy ese permiso. O hay veces que veo algo que me recuerda y me pongo a llorar y me doy ese permiso. Y si alguien me pregunta, me recordó a tal persona. Y pueden haber también días donde estoy muy feliz y esto también puede ser difícil. Yo sé que suena irónico, pero a veces estamos haciendo un proceso de duelo y tenemos un buen día. Y yo recuerdo sentirme culpable y decir, ¿cómo yo voy a estar pasándola bien en este momento? O disfrutando o sonriendo si esto acaba de pasar hace tantos días. Eso también es parte del proceso. Y darse el permiso de sonreír, darse el permiso de que nos haga falta esa casa, que nos haga falta esa persona, que nos haga falta esa mascota, que nos haga falta ese trabajo. Y cuando yo siento esa falta, yo simplemente lo digo, se lo digo a ella. Le digo, me hace falta. Es la verdad. ¿Por qué lo voy a negar? ¿Por qué lo voy a cambiar? Es la verdad. Me hace falta. Y esos momentos, y yo los he tenido, yo he tenido momentos en un duelo donde yo he sentido que no voy a volver a sonreír. De verdad, yo he dicho, no, yo creo que yo nunca más en mi vida voy a sonreír de nuevo. El dolor es tan grande. Y adivinen qué, sí, vuelve a salir el sol. Y ayuda muchísimo pensar cuando estamos en un lugar así de oscuro y así de difícil. Ayuda a pensar qué hubiera querido esa persona cuando se trata de una muerte. ¿Qué hubiera querido esa persona? ¿Hubiera querido que yo me quede aquí triste siempre? No, probablemente quiere que yo siga mi vida y que yo sea feliz. Y si no estamos hablando de una muerte, pensemos en otras cosas. Pensemos, bueno, en alguna persona que me inspira, un maestro espiritual o una persona que yo admiro. Y yo digo, esa persona, ¿qué me diría en este momento? ¿Qué haría esa persona? Seguro me diría, no, levántate, continúa. Y entonces me agarro de esa imagen, me agarro de esa energía. Y aquí la práctica espiritual ayuda muchísimo. Y también el círculo de personas a nuestro alrededor. Cuando sentimos que ya no podemos más, abrámonos a decirle a nuestras personas cercanas, no estoy pudiendo, me está, me está, me está costando mucho trabajo esta transición que estoy viviendo, este cambio, eh, este luto, y necesito nada más que me escuchen, o necesito que me abracen, o necesito reírme también, necesito que me hagan reír. Necesito un amigo que me haga reír o que me saque de la casa, por favor, que me lleve a otro lugar, que me lleve a ver algo bonito. Entonces, escúchense y si la necesidad es, necesito salir, necesito pedir ayuda, necesito estar solo, sola, necesito estar en silencio. A veces esa es la necesidad del alma. Necesito estar en silencio para poder procesar esto. Y a veces necesito estar con alguien, no puedo estar sola. Necesito hablar, necesito estar acompañada porque no quiero estar sola en mi casa. También se vale. Entonces,
¿Qué es lo que sucede con el duelo? Hay que vivirlo. No hay de otra. No hay una pastilla mágica, no hay una varita mágica. Hay que pasarlo. Pero no hay que pasarlo solos y solas. Hay recursos, hay maneras, hay cosas que nos pueden ayudar. Y eso puede ser, como les decía, hablar con un amigo, una amiga, o nuestra pareja, o un grupo de ayuda, o, o un libro, o videos en internet, o lo que sea que nos ayude en ese momento. O tomar ese espacio de silencio, de soledad, o más bien irnos a buscar compañía. Y cuando ustedes se dan cuenta, en la medida en la que ustedes atienden sus necesidades y atienden sus propias partes, atienden su herida, como cuando un animalito se hiere y se cuida su herida y la chupa, la protege. De esa manera, igual nosotros hacemos. La herida se sana sola. No tenemos que hacer nada para que eso se cure. Eso se cierra solo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle las condiciones adecuadas para que la herida sane. Las condiciones adecuadas, ¿qué es? Que esté sequito, que no se ensucie, que no le caiga nada. Lo mismo, pero en el corazón. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesito para que esta herida pueda ir sanando poco a poco, como lo naturalmente lo hace? Y me respondo y trato de hacer eso en la medida de lo posible. Igual si es para un amigo, una amiga o un ser querido, hago la misma pregunta. Llego a la persona y le digo, ¿qué necesitas? Y si la persona a veces nos responde diciendo, no sé, no sé qué quiero, no sé qué necesito, porque eso también pasa. Es que no sé ni dónde estoy. Depende de la magnitud del duelo. A veces no sé ni dónde estoy, no sé qué pasa en mi vida, no sé qué voy a hacer. Entonces a veces nada más decirle, bueno, aquí estoy. En el momento en el que sepas en qué te puedo ayudar, aquí estoy. O simplemente estar, dar nuestra presencia, dar nuestra mano, dar nuestro hombro. A veces es muchísimo más que decir mil palabras. Espero que esto les les haya ayudado y que se lleven por lo menos lo que les decía de que no lo pongamos en una cajita y el duelo es algo que hay que dejar fluir.